Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, Salmo 100, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén, hermanos. Le voy a pedir a nuestro pastor, ¿verdad?, que me lleve en oración en este momento. Amén. Amado Dios, en esta preciosa noche, delante de tu presencia nos presentamos. Y en esta ocasión, Padre, pido por mi hermano Enrique, Señor, para que tú lo uses con poder, con autoridad, Señor. Muévete, Padre, de una manera especial, como solamente tú lo sabes hacer. Señor Jesucristo, pon en el corazón de este pueblo que estamos aquí reunidos, Señor, la capacidad de poder retener tu palabra, Señor. Jesucristo, honra y gloria te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Versículo 1 empieza: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, hermanos. En todos los países del mundo les sirven al único Rey. Aquí en Los Ángeles, en la Broadway, hay una iglesia llamada Iglesia Apostólica Monte Sinai, que sirve al único Rey, que se llama Jesucristo. En el otro lado del mundo, hermanos, en Japón, en China, en Afganistán, en Irán, en Brasil, en su país, hermanos, hay muchas iglesias también de igual manera sirviendo al único Rey llamado Jesucristo. El versículo 2 sigue y dice, hermanos: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El tema del creyente, hermano, es alegría y cantos de júbilo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Número 1, hermanos, Jesucristo es Dios. Amén. Y no lo es Buda o Mohammed o la Virgen de Guadalupe, como muchos lo creen, o hasta el Papa Francisco. Hay un Dios y su nombre es Jesucristo, cual el nombre de Él es sobre todo nombre. Respetamos las creencias de muchos que no han conocido a Dios, ¿verdad? Que vemos la idolatría, hermanos, donde ellos se postran ante estas imágenes, ¿verdad? Donde ellos se postran, les prenden velas, les hacen sacrificios, hermanos. Pero nosotros servimos al poderoso, al verdadero, al único Dios, hermano, y su nombre es Jesucristo. Amén. Número 2, hermanos, somos el producto de su mano, no un producto de la evolución absurda y sin sentido. Hermanos, nosotros no venimos de los gorilas, de los changos, como dicen. Hermanos, nosotros somos creación del Señor Jesucristo. Él los hizo con sus propias manos. Amén. Número 3, Él nos salvó. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él tuvo que ser el sacrificio de hacerse humano, ¿verdad? De hacerse carne, hermanos, de venir a esta tierra, venir a humillarse, y ser llevado al matadero, hermanos, ser crucificado para que nuestros pecados, hermanos, puedan ser perdonados. De ninguna otra manera, hermanos, nosotros teníamos entrada al cielo, ¿verdad? Era que el Señor Jesucristo tenía que venir a hacer eso, hermanos, de sacrificar a su Hijo, de sacrificar la vida sin pecado, hermanos, de hacerse pecado Él para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros en este momento tengamos la libertad de estar ahorita, hermanos,
adorando y glorificando su nombre, ¿verdad? Reunidos todos juntos con un mismo sentir, con un mismo espíritu, hermanos, alabando al único Rey, ¿verdad? Alabando a nuestro grandioso Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque nosotros somos su pueblo, hermanos. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos escogidos de Dios, ¿verdad? A veces, hermanos, gloria a Dios, viene problemas a nuestras vidas, somos apartados, ¿verdad? Pero siempre el Señor tiene el dedo apuntado a ti, ¿verdad? La mirada en ti, porque Él te ha apartado desde el vientre de tu madre, gloria a Dios. Número 5, hermanos, buscaremos forraje en su prado, y es un prado maravilloso. Forraje es una hierba verde o seca que se da al ganado para alimentarlo. Y prado, hermano, es el terreno donde crece esta hierba. Qué precioso, ¿verdad? Solo Jesucristo nos puede alimentar espiritualmente. En su palabra, hermanos, nos llenamos de su sabiduría. Hermanos, nosotros estamos pasando tribulaciones, problemas. Vamos, leemos las cartas que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y nos regocijamos en las palabras que en ese entonces, ¿verdad? Daba él a las iglesias. Pero también las podemos poner por obras en nuestras vidas hoy, hermanos, y nos podemos llenar de tanta palabra que nos animan a seguir adelante, de tanta palabra que hay veces, hermanos, la necesitamos, ¿verdad? Buscamos ayuda con nuestros amigos, buscamos ayudas con psicólogos, buscamos ayudas con terapistas, hermanos, pero verdaderamente lo que realmente necesitamos es meternos de lleno en la palabra, hermanos, y ahí encontramos todas las respuestas que andamos buscando, ¿verdad? Amén. Hermanos, una verdadera adoración no es solo cantar o aplaudir, sino que es algo que sale de lo más profundo de tu corazón, en agradecimiento a Dios por lo que hizo, está haciendo y va a hacer en tu vida, hermanos. Pero ¿qué circunstancias te mueven a una verdadera adoración? ¿Te mueves por el dinero que tienes en tu bolsa? ¿O por el carro del año que posees? ¿O por la casa, el apartamento que tienes? ¿O por el gran templo donde te congregas? ¿Por tener más de 100 miembros en tu iglesia? A lo mejor te mueves por los tantos likes que te dieron en una foto que subiste a las redes sociales, o por un video que lleva más de 1000 reproducciones que subiste, o tienes un buen trabajo donde ganas bien, o a lo mejor eres el jefe, o porque milagrosamente tú y tu esposa, tu esposo llevan más de una semana sin discutir en algo. Si todo está bien, hermanos, gloria a Dios, porque es bien fácil adorar cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando todo es lo contrario? A lo mejor no tienes dinero en tu bolsa, a lo mejor ya tu carro anda en las últimas, no tienes un apartamento ni una casa donde vivir, no tienes una iglesia donde congregarte, o a la iglesia que vas solo van 2 o 3. Pusiste una foto en redes sociales y ni por cerca te dieron un like. El trabajo que tienes no es muy bueno, o a lo mejor ni tienes trabajo, o discutes casi todos los días con tu esposo o con tu esposa y ya ni sabes qué hacer, hasta te quieres ir de la casa. ¿Y cómo es posible adorar a Dios con las mismas ganas en estas circunstancias a cuando todo va bien? ¿Cómo tener ese mismo deseo? ¿Cómo tener ese mismo fuego cuando parece que todo va bien mal? ¿Por qué no decirle al Señor, aunque todo vaya mal o parezca mal, de ninguna manera cambiaré lo que tengo en mi corazón para ti? Eso no va a parar lo que has puesto en mi corazón darte. Eso no va a parar que yo te adore con todas mis fuerzas. Eso no va a parar que yo te exalte, Padre. Porque, hermanos, hay que adorar al Señor como si hoy fuera nuestro último culto, como si hoy fuera nuestro último día en este mundo. Me llegaba una reflexión por video, hermanos, en Messenger. Decía, ¿qué tal fuera hoy tu último día? ¿Qué harías?
Hermanos, la verdad, no sabría cómo responder. Porque nunca he pensado yo en algo así, ¿verdad? En una edad tan joven, digo yo, tengo una vida por delante. Pero realmente, hermanos, nadie tiene comprada esta vida. Realmente el día de mañana, hermanos, no es comprado. El único que sabe del día de mañana es nuestro Señor Jesucristo. El mundo hace sus planes, hermanos. El mundo hace sus fechas, tiene cosas para mañana y todo lo deja para mañana. La vida del cristiano debe de ser de ahora. Amén. Si queremos perdonar, debe ser ahora. Si Amén, queremos amén. amar, debe ser ahora. Si queremos adorar, debe ser ahora. Cierto, aleluya. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. O pregunto una vez más, ¿tiene alguien comprado el día de mañana? En estos momentos podemos estar tranquilos, sin preocupaciones. Pero viene el día de la cita con el doctor. Viene y le saca la lista de los riesgos en su salud. Y le empieza a hablar de todos los itis, que artritis, que bronquitis, hasta hepatitis. Viene el diabetes o alta presión. Ahora, hermanos, es muy común el estrés, la ansiedad. Y le empieza a hablar hasta de cáncer, tumores. Y sale uno bien asustado. Así es. Llega uno bien al doctor, hermanos, y sale bien mal. Y de repente todo cambió. Las preocupaciones, hermanos, agobian al ser humano, Así es, aleluya. que dañan física, emocionalmente y hasta espiritualmente. ¿Qué pasa ahí, hermanos? ¿Se acabó? No, mi hermano, mi hermana, es cuando más tú te echas a los brazos del Señor. Es cuando tú le dices, es cuando Él te dice, hijo, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermano, ¿sabías tú que algunos sufrimientos son causados por Satanás? Los capítulos 1 y 2 de Job establecen una distinción importante. Oiga bien esto. Dios no causó los problemas de Job. Él los permitió. Amén, amén. Pero fue Satanás quien los ocasionó. Pero muchos culparían al Señor por lo sucedido. Y eso es lo que pasa, hermanos. De repente se le viene todo abajo y viene y uno le pregunta al Señor, ¿por qué, Padre? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Y uno empieza a culpar a Dios por lo que le ha sucedido. Pero realmente, hermanos, es que Dios no los ocasionó, sino que Dios fue quien los permitió. Y si uno se pone a pensar, hermanos, ¿por qué los ha permitido Dios? Es porque a lo mejor más adelante hay algo bueno para tu vida. Gloria a Dios. Y yo lo aleluya. creo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y vamos a ver dos ejemplos, hermanos, que son muy conocidos. En Job capítulo 1, versículo 20, dice la palabra del Señor. Job capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Después de haberlo perdido todo, Job siguió adorando al Señor y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios. Job no sabía, hermanos, lo que iba a suceder después. Aún durante este momento tan terrible, hermanos, Job no dejó de adorar al Señor. Hermanos, el sufrimiento puede ser utilizado para un bien mayor. En el caso de Job, Dios utilizó un tiempo de gran sufrimiento para lograr una victoria importante de carácter cósmico sobre Satanás. Al mirar hacia atrás, pero solamente al mirar hacia atrás, podemos ver la ventaja que Job obtuvo al conseguir confiando y adorando a Dios.
algo que muchos de nosotros no queremos hacer. A Job le quitaron sus posesiones, a Job se le murieron todos sus hijos, le vino una enfermedad, Cierto, hermano. Amén. hasta su esposa le decía maldice al Señor. Pero Job sabía en quién confiaba. Job sabía que de la misma manera como había perdido todo, ¿verdad? El Señor tenía algo para él. Cierto, El Señor aleluya. ya tenía otro plan. Gloria a Dios. El Señor dejó que pasara ese sufrimiento, Job. El Señor dejó para ver qué hacía Job. Y hay veces que el Señor nos deja para ver qué hacemos. Cierto, hermano. Amén. Hay veces que el Señor nos pasa por grandes tribulaciones, por Cierto, grandes aleluya. problemas, por grandes enfermedades, hermanos, para ver qué hacemos. A lo mejor estamos muy bien en la casa de Dios. Venimos a la iglesia 3 veces por semana, alabamos, glorificamos el nombre del Señor, porque todo está bien, porque tenemos una casa, porque tenemos carro, porque tenemos dinero, hermanos, pero de repente todo se te vino abajo. Y de repente solo vas 2 días a la iglesia. De repente te miramos solo los domingos. De repente ya no vienes a la iglesia. Cierto, hermano. El Amén. proceso que Dios te puso, hermanos, tú no lo pudiste superar. Pero en cada proceso, hermanos, no hay algo que termine mal, hermanos. Si nos aferramos a Dios, si nos aferramos de la fe que le tenemos a Dios y sabemos a quién servimos y a quién adoramos, hermanos, Amén, sabemos amén. que el Señor nos puede sacar de donde sea. Amén, gloria a Dios. Cierto, aleluya. Cuando yo pasé por grandes tribulaciones, hermanos, en mi vida, yo no encontraba salida. Yo no encontraba ninguna salida. El único que me pudo ayudar, hermanos, en esos momentos fue mi Dios, fue el Amén, Señor amén. Jesucristo. La gente allá afuera, pero ¿cómo? ¿Cómo dices eso? ¿Cómo es que tú sabes que hay un Dios que existe? ¿Cómo es que, hermanos, por eso venimos a la iglesia? Por eso venimos a adorarle, por eso nosotros tenemos ese privilegio de venir y sentir sus caricias, de venir y sentir su espíritu. Y así sabemos que servimos a un Dios poderoso, que cambia cualquier situación, hermanos, que cambia un problema en una solución, hermanos. Que de repente tú lo miras todo negro, hermanos, pero al final hay una lucecita, y esa lucecita, hermanos, es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Como les digo, hermano, el sufrimiento puede ser utilizado para un bien mayor. ¿Se acuerdan, hermanos? Y lo vamos a leer en el libro de Hechos. Fueron encarcelados 2, Pablo y Silas. ¿Por qué no va conmigo a Hechos 16:22? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, hermanos, y se agolpó el pueblo contra ellos, en el versículo 22. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: Fiesta,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En el versículo 25 dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No significa que comenzaron a orar a medianoche, sino más bien que todavía estaban orando a la medianoche, habiendo comenzado mucho antes. Oraban y cantaban tan fuerte, hermanos, que los otros presos los oían. Así es, Esos presos, aleluya. hermanos, esos presos en ese momento tenían que escuchar que había un Dios real. Amén, amén, aleluya. Tenían que oír a Pablo y a Silas cantar esos himnos. Después de haber sido azotados, golpeados, hermanos, metidos en una cárcel oscura, ¿verdad? Me imagino llena de ratas y todo, hermano. Ellos aún adoraban al Señor en medio de esa condición. A lo mejor ellos no sabían por qué estaban ahí, ¿verdad? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No era ningún terremoto ordinario, hermanos, no como el que pasó en julio 4 de 6.5, sino que era un terremoto más grande, me imagino. Un terremoto no normal, hermano, sino más bien algo sobrenatural, Amén, para que abriera las puertas de la cárcel, hermano, Gloria a Dios. y para que las cadenas de los presos se soltaran. Ese es el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Cree en Él. Gloria a Dios. Pablo y Silas, hermanos, siendo pasados por un gran sufrimiento, no dejaron de adorar a Dios. Estando en un lugar tan horroroso, no dejaron que las circunstancias cambiaran la adoración al Señor. Sin saber lo que pasaría después, a medianoche cantaban cantos, hermanos. Fue tan tremendo que hubo un gran terremoto, de tal manera que todas las puertas se abrieron, hermanos, y las cadenas de todos se soltaron. Así es, Había aleluya. llegado la libertad espiritual, hermanos, Amén. por dos verdaderos adoradores, hermanos. Lo más increíble es que el mismo carcelero, hermanos, que había oído predicar a Pablo y lo había azotado, hermanos, cayó rendido, queriendo saber cómo podría ser salvo. Mire lo que causó una adoración. Aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador, Aleluya. él y su familia, hermanos, Aleluya. y hubo fiesta en los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hay veces a nosotros nos están pasando por unas pruebas, hermanos, Es cierto, hermano, amén. y de repente ni queremos venir a la iglesia. De repente espiritualmente nos estamos muriendo, hermanos, Es cierto, y aquel hermano, amén. adorador, hermanos, Amén, amén. se le están atando las manos, se le están atando los pies, ya no puede levantar las manos, ya no puede aplaudir. En los cultos se nos están durmiendo, hermanos, ya no vienen. Es tan terrible, hermanos, que hay veces no debemos de culpar a Dios. ¿Por Es qué? cierto, hermano, amén, amén. ¿Por qué estamos pasando? Sino que en todo tiempo debemos de glorificar a Dios. Si estamos bien, hermanos, gloria a Dios, alabemos, adoremos al Señor. Si estamos pasando por unos tiempos malos, hermanos, que yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad?, lo pasamos, hermanos, sigamos adorando al Señor con estas mismas ganas, Es cierto, con ese hermano. mismo espíritu, Amén, hermano. amén. No dejemos esto, hermano. No dejemos esta comunión, adoración, oración, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Porque después de la tribulación, hermanos, después de las angustias, hermanos,
viene la victoria para nuestras vidas. Amén. Y viene el Espíritu y nos llena, hermanos. Nos llena de su poder, aleluya. Qué bonito sería, hermanos, ¿verdad? Porque adorar al Señor, hermanos, no significa que solo en estas cuatro paredes debemos de cantarle al Señor, ¿verdad? Hay veces, hermanos, como es el caso mío y de la hermana Alejandra, del hermano Elmer, ¿verdad? Nos dejan tips, ¿verdad? Nos dan nuestro salario y después nos dejan tips. Esa es una bendición que el Señor nos da. Amén. Y nosotros deberíamos de agradecerle al Señor en todo tiempo. Amén, aleluya. Cantarle cantos, hermanos. Aleluya. De repente va a decir el que nos dejó el tip: ¿y tú qué tienes? ¿Por qué andas cantando? Parece que a usted me le dijeron, hermano. ¿Por qué andas cantando? ¿Por qué andas tan alegre? Es que no saben, hermanos, que un verdadero adorador, hermanos, canta donde sea, alaba donde sea, aquí está en comunión donde sea. Podemos andar en el carro, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, podemos impactar a la gente allá afuera adorando al Señor. Amén. Solo cantando himnos, hermanos, hasta podríamos traerlos a la iglesia. Amén. ¿Y eso que cantas, qué será? Y ahí empieza uno a hablarle, ¿verdad? Sí es, Hermanos, aleluya. no tengamos esto como si nada, hermanos. Adoremos a Dios en todo tiempo, hermanos. Sí es, aleluya. Gloria a Dios. Es un mensaje corto. Lo quería hacer lo más fácil posible, hermanos. Cual sea tu situación, hermano, cualquiera que sea tu situación, Cierto. Dios la conoce. Amén. Amén, amén. Dios conoce tus problemas, Dios conoce por lo que estás pasando. Dios, aleluya. Dios conoce que a lo mejor te sientes triste, te sientes Dios, aleluya. como aislado, pero aquí está Dios Amén, amén. y aquí está Él para llenarte, Gloria a Dios, para que sepas que Él aún vive, para que nos rindamos ante Él, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Para que desde lo más profundo de nuestro corazón salga el agradecimiento, salgan palabras bonitas para Él, hermanos. En todo tiempo, adora a Dios, hermanos. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y le da un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es bueno, porque Él es digno, porque Él es maravilloso, hermanos, porque nos tiene con salud, nos tiene con hogar, hermanos, nos tiene con carros, hermanos. ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no lo vamos a exaltar? ¿Cómo no vamos a levantar nuestras manos? ¿Cómo no vamos a abrir nuestra boca y decirle: Padre, gracias, Señor, glorificar su nombre por el sacrificio que hizo en esa cruz, por amarnos tanto, hermanos, que dio su vida, hermanos, por nosotros, que no importó nuestros errores, hermanos, que no importó la circunstancia, hermanos, que no importó que nosotros hay veces, hermanos, le damos la espalda. Él siguió adelante, hermanos, y Él dio su vida, hermanos, sabiendo que un día nosotros vamos a estar aquí adorando, glorificando su santo y divino nombre, hermanos. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Dejo este lugar a nuestro pastor Javier Amador. Bendito Sigamos sea adelante, Dios. hermanos. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Que deseamos para nuestro hermano. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios. Si usted nota, la primera frase dice cantad, y después el siguiente versículo dice alegres Aleluya. a Dios, habitantes de toda la tierra. Oh, hermano, qué hermoso. Aún yo cuando veo a los pajarillos, hermano, volando y van cantando, ellos cuando llegan y se posan en una rama, a ellos no les importa si cruje la rama, a ellos no les importa si la rama es gruesa o muy delgada. Ellos están confiando en sus alas. De la misma manera, hermano, si usted está como el pajarillo, aunque la rama le cruja, aunque esté por romperse su situación,
usted confíe en las alas, en la fe que el Señor le ha dado. Los pajarillos cantan alegres a Dios. Nosotros también debemos de cantar alegres a Dios.